Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En este momento les vamos a a realizar la exposición del trabajo de la unidad 3, que es el análisis comparativos de modelos de competitividad, adicionalmente enlazado con el análisis del sector turístico colombiano. En esta ocasión vamos a exponer este trabajo con mi compañera Karen Paola Palacios Solano y quien les habla, Edwin Daniel Palacios Cortés. Em, bueno, para una breve introducción, tenemos de que este trabajo aborda el análisis de la competitividad territorial a través de modelos estratégicos clave aplicados al contexto colombiano. Eh, Se examina el sector turístico, que fue el que seleccionamos como un motor dinámico de la economía nacional, evaluado con su capacidad competitiva mediante herramientas analíticas especializadas. Bueno, dentro del análisis comparativo tenemos la revisión de los modelos de competitividad, que es los modelos de Porter, de Cage y de Esser. En cuanto a la parte 2, tenemos que el diamante de Porter lo utilizaríamos para hacer una evaluación del sector turístico en Colombia. Y por último tenemos la realización del análisis PESTEL para obtener un diagnóstico del entorno general del turismo. Bueno, para empezar todo, pues tenemos una breve comparación de los modelos de competitividad. En este caso, como primera instancia, tenemos el diamante de Porter, el cual nos dice que, bueno, se refiere a los factores internos nacionales que impulsan una ventaja competitiva global, priorizando la innovación mediante cuatro determinantes interrelacionadas. En cuanto a las cinco fuerzas de Porter, tenemos la estructura del sector, identificación de amenazas y oportunidades para determinar rentabilidad y estrategia competitiva óptima. Marco Cage consiste en la identificación de barreras en expansión internacional, analizando distancias culturales, administrativas y geográficas y económicas. Y en cuanto a la competitividad sistémica, tenemos que en cuanto a esto es la interacción coordinada de actores públicos, privados y sociales en cuatro niveles para crear un entorno competitivo holístico. Bueno, en las aplicaciones de estas en Colombia, tenemos los casos prácticos de los modelos. Por ejemplo, en el caso del diamante de Porter, el café colombiano, que explica la ventaja competitiva global del café, inversión en Cenicafé, formación del SENA, demanda sofisticada de cafés especiales, rivalidad regional intensa, como en el caso de de las partes de Huila y Nariño, y apoyo de MFNC, que fortalecen toda la cadena de este. En cuanto a las cinco fuerzas de Porter, tenemos el streaming como un caso práctico pues de este modelo que determina la rentabilidad de Netflix o Disney en Colombia, eh, los cuales tienen una rivalidad intensa, limita márgenes, alta amenaza de sustitutos, alto poder de clientes y proveedores en contenido original. En el marco Cage, tenemos como caso práctico la exportación a Chile. Esta evalúa riesgos de internacionalización, baja distancia cultural y administrativa, media geográfica y por último tenemos alta economía en cuestión del PIB per cápita chileno. En cuanto al modelo sistémico, tenemos como caso el sector del software. Diagnostica fallas de articulación, empresas que sufren falta de talento. En cuanto al SENA, enseña tecnologías obsoletas, baja colaboración universal, requiere coordinación del gobierno y el sector productivo. Bueno, en cuanto al diamante Porter, en el turismo, la que es el sector que nosotros seleccionamos, tenemos que el turismo representa uno de los motores más dinámicos en cuanto a la economía nacional. Según la OMT,
Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas fuera de su residencia habitual. Su competitividad depende de factores estructurales internos y condiciones externas del entorno. Tenemos, digamos, todo lo que se relaciona con este sector. Se encuentra, por ejemplo, en estrategia y rivalidad, que son las pymes, la profesionalización y la competencia. También tenemos industrias relacionadas como transporte, hotelería, gastronomía y tecnología. En cuanto a las condiciones de la demanda, el turismo interno y la sofisticación del cliente y las condiciones de los factores que son los recursos naturales y la infraestructura y talento. Bueno, ya para las condiciones de los factores y la demanda, en cuanto a ventajas comparativas naturales, Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, ya que pues cuenta con una de las mayores biodiversidades del mundo, y esto la hace muy atractiva. También aún cuando existen diferentes pisos térmicos, y pues esto permite que haya una mayor atracción a turistas, incluyendo también que en cada territorio, en cada municipio, cuenta con un patrimonio cultural, étnico diferente a cada uno. En cuanto a desafíos en ventajas competitivas, la infraestructura turística es limitada, la conectividad aérea también puede ser insuficiente, la formación del capital humano puede ser eh, también contraproducente, y esa inversión tecnológica también es muy reducida. La articulación universidad-gobierno en el sector privado puede transformar esas ventajas naturales en ventajas sostenibles. En cuanto a la condición de la demanda, en la demanda interna se ha diversificado gracias al turismo interno y a la llegada de visitantes extranjeros. Hasta mayo de 2019 llegaron visitantes no residentes al país, aproximadamente 1.821.185. Estos datos son de ProColombia 2019. En cuanto al perfil del turista, tanto nacional, busca experiencias culturales, religiosas y naturales, que son como las más llamativas. Y en cuanto al internacional, esa autenticidad, esa seguridad y la sostenibilidad que se genera en cada uno de los sectores, ¿no? Ese fortalecimiento depende de la promoción digital, la segmentación de mercado, que generalmente el turista busca, como el ecoturismo, esa aventura, esa gastronomía que es tan diversa en nuestro país. En cuanto a las industrias de apoyo y la rivalidad empresarial, en las industrias relacionadas al apoyo, el turismo depende de una red amplia, es decir, tiene que tener transporte, hotelería, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Entonces, ese transporte, esa hotelería, esa gastronomía, la tecnología, la artesanía, el entretenimiento, la agricultura, todo tiene que estar relacionado para que haya un buen turismo. ¿Cuál es la situación actual? El crecimiento desigual. Los centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cartagena tienen una infraestructura consolidada, pero las regiones rurales muestran una articulación débil. ¿Cuál es el reto? Fortalecer esas cadenas de valor, emprendiendo comunitariamente, esa asociatividad y esa innovación tecnológica. En cuanto a la estructura y la rivalidad, el sector compuesto mayoritariamente por pequeñas, medianas empresas, muchas de ellas son familiares e informales. Predomina la falta de planeación estratégica ilimitada en esa inversión y en esa innovación. ¿Cuál es su aspecto positivo? Pues que la rivalidad ha aumentado en destinos consolidados, impulsando la creatividad y la diferenciación de servicios. ¿Cuáles son las herramientas esenciales? Esas certificaciones de normas técnicas sectoriales, ese marketing digital y esas plataformas de reserva que pues últimamente pensaría yo que desde la pandemia se fueron intensificando, por ejemplo, los Airbnb, esas plataformas online que pueden ser de gran ayuda para que atraiga más turistas. En cuanto al diagrama
de análisis PESTEL en el turismo están los factores políticos, estos avances en la en la estabilidad institucional y la apertura económica, como el Ministerio de Cultura, Turismo Turismo y ProColombia, pues lideran esta parte de políticas del turismo sostenible y la formalización empresarial. Programas, o sea, como unas palabras claves que podrían como centrar esos factores políticos pueden ser el turismo, la paz, la convivencia, la política de turismo y la política de turismo sostenible para 2030, pues porque se van avanzando y cada vez se va innovando todas las políticas en cuanto a medio ambiente y demás. Esos desafíos, la seguridad en zonas rurales, esa continuidad política pública y la burocracia administrativa. En cuanto a factores económicos, el turismo es pilar económico nacional generando divisas no tradicionales. La recuperación sólida en pospandemia impulsada por el turismo interno y visitantes internacionales. En 2018 hubo eh, un masivo flujo de migratorios con 16.500.000, tanto ingresos como salidas. Y pues hay que tener en cuenta que las temporadas siempre son para, las temporadas altas, ¿no? Son para diciembre y para junio, que generalmente son vacaciones. ¿Cuál es el desafío? Esa volatilidad de tipos de cambio, esa inflación y ese incremento de los costos operativos. ¿Cuál es su oportunidad? El turismo comunitario, ecológico y cultural para la diversificación de la economía regional. Bueno, en el análisis, continuamos con el análisis PESTEL en cuanto a lo social. Cuenta con gran diversidad étnica, cultural, étnica y gastronómica, esas tendencias hacia las experiencias, esas experiencias sostenibles y personalizadas que favorecen obviamente pues el sector turístico, ¿no? Em, También en ese entorno social está la falta de formación en el servicio al cliente y la inconformabilidad laboral. Es decir, siempre en la parte del turismo se tiene que ir innovando en esa formación al personal para saber cómo tratar al turista, ¿no? Bueno, en esa parte ecológica, la biodiversidad única y amplia pues que ofrecen en nuestros ecosistemas, ya sea en playas, en selvas, en montañas, pues son la base del ecoturismo. ¿Cuál es el riesgo? Puede ser que sea que pues como hay tanto turista, se pierda ese ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la posible solución? Las normas técnicas sectoriales. Las normas técnicas son unas, como su nombre lo indica, son unas reglas que se tienen que cumplir en cuanto hay, por decirlo así, hay diferentes en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito hotelero se tienen que cumplir ciertas medidas, ejemplo, en las camas, cuánto tiene que medir las camas, cuánto tiene que medir las luces, cuánto tiene que medir en este caso el cuarto, cuánto tiene que estar delimitado de zona natural al turista, ¿sí? Son unas normas que se tienen que cumplir. Entonces, esas normas técnicas sectoriales hacen que puede que se vea un poco más eh, pues riguroso ese eh, pues para evitar esos daños ecológicos que pues obviamente es lo que nos espera, ¿no? En cuanto a lo tecnológico, en las plataformas digitales, eh, de pronto, de pronto, como redes sociales también es innovador, como lo mencionaba anteriormente, es muy importante que se hable de, de tecnología, porque plataformas como lo mencionaba Airbnb son esenciales para, para atraer a turistas. Y en cuanto a lo legal, la Ley General del Turismo modernizó su legislación incorporando la sostenibilidad, la inclusión y la competitividad. ¿Cuál es el desafío? La ampliación homogénea de normas, especialmente en zonas rurales de alta
de alta informalidad. Como primera conclusión, la complementariedad de modelos es vital. El diamante de Porter nos hace, y las 5 fuerzas de Porter también nos hacen crear como esa estrategia empresarial, ¿no? Esa expansión internacional que también es muy buena para aplicarla en el sector turismo en Colombia. El potencial del turismo colombiano. Eh, el enorme potencial impulsado por ventajas naturales como la biodiversidad y la culturalidad, también la gran demanda turística del marco legal actualizado. Sin embargo, pues existen problemas que todavía por la competitividad pues se puede pues dificultar un poco. En cuanto a necesidad de recursos avanzados, a veces la belleza natural no es suficiente. Se requiere mejorar la infraestructura vial y aeroportuaria en algunos sectores, en algunos departamentos para que puedan atraer más turistas, ¿no? Entonces también lo que hablaba anteriormente, calificar a ese personal, certificar a ese personal de que sí están aptos para recibir a nuevos turistas y obviamente esa inversión tecnológica para mayores y menores empresas. Y pues el futuro del turismo colombiano depende de transformar atractivos naturales en ventajas competitivas sostenibles. Solo se logrará con estrategia de todos los actores, donde políticas públicas aseguren la inversión continua en infraestructura, tecnología e innovación, permitiendo que esas empresas, grandes y medianas empresas, puedan competir y generar un turismo de alto valor. Bueno, hasta aquí es nuestra exposición, profesor. Que tenga un feliz día.